Hola a todos, ¿cómo están? Yahweh les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva transmisión. Vamos a estar hablando un poco de las cosas que están pasando. Obviamente siempre desde la perspectiva bíblica, desde la escritura. ¿Sí? Nunca vamos a servirnos desde el fundamento, de la base. Eso es algo que nunca vamos a hacer, nunca lo hemos hecho. ¿Sí? Hicimos solamente una transmisión hace un tiempo atrás. Estamos hablando hace dos mensajes atrás que hicimos quizás una palabra diferente, más desde la perspectiva secular o de mundo, para hacerle entender a aquellos incrédulos, a aquellos que no creen de ninguna manera lo que está escrito en la palabra, en la Biblia, para hacerles entender que todo lo que está pasando se cumple, ¿sí? Desde la perspectiva de otro tipo de ciencia, de otro tipo de creencia, que podemos estar hablando de tanto científicos como gnósticos, ¿no? Pero todos ellos lo único que hicieron fue confirmar la escritura. De ninguna manera la verdad estuvo en ellos, sino que ellos lo que estaban haciendo era confirmar lo que está escrito hace más de 2000 años por los profetas mayores, profetas menores, las palabras mismas de nuestro Señor, de nuestro Adón, nuestro amado Yahshua HaMashiach. Sabemos bien que el libro de Apocalipsis son sus palabras, ¿sí? No las de un profeta, ¿sí? De un profeta cualquiera me refiero, si bien sabemos nosotros que Yahshua HaMashiach, el Salvador del mundo, el Mesías, quien nosotros estamos esperando, él es el profeta de profetas, él es la palabra perfecta, él es la profecía más exacta. Dice la misma escritura, nos dice que tenemos la profecía, ¿sí? La palabra profética, la palabra más segura, dice la palabra, ¿sí? Y ese versículo lo vamos a poner en pantalla, ¿sí? Estamos hablando de Segunda de Pedro, y de hecho vamos a tocar ese tema. Vamos a hablar del libro de Pedro, Segunda de Pedro, ¿sí? Y vamos a poner ese versículo en la pantalla para estar, ¿sí? Segunda de Pedro. Vamos a estar hablando de Segunda de Pedro, como dice la escritura, versículo 19, ¿sí? Capítulo 1, versículo 19. Vamos a ir directamente a ese pasaje que lo vemos en la pantalla. A ver si podemos ponerlo de otra forma. Ahí está, bueno. Lo vemos en la pantalla. Sí, que dice: tenemos también la palabra profética más permanente. Esto lo dice la Reina Valera antigua, ¿no? A la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día, ¿sí?, esclarezca, ¿sí?, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y eso es lo que nos dice la palabra. Nosotros, lamentablemente, hoy mucho pueblo cristiano, ¿sí?, mucho creyente en Dios, vamos a decirlo en general, ¿sí?, para que no se piense que estamos hablando de una religión o una denominación en específico, porque tal cual como venía ahora hablando, ¿no? Venía pensando, hablando con el Padre, ¿no? Hablando en oración, hablando con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu de Yahweh, sí, o más bien, Él me estaba dando el entendimiento. El Espíritu Santo, como nosotros lo hemos conocido, lo que hace es traer entendimiento a nuestra vida, ¿sí? Traer confirmación de muchas cosas que soñamos, cosas que pensamos, más bien cosas que nosotros le pedimos en oración al Padre, y Él nos confirma a través de su palabra. Así que eso es algo que venía ahora en la palabra pensando, ¿no? Que hay un versículo muy conocido, yo lo he mencionado una vez, pero me parece que tiene mucho que ver ahora, en este momento, con algo que nosotros vamos... con algo que nosotros deberíamos aplicar todos los días, o más bien entenderlo, ¿sí? Sobre la fe. Eso lo vemos en Romanos, capítulo 10, versículo 17, ¿sí? Y lo vamos a poner en pantalla, ¿sí? Bueno, nosotros somos bíblicos, siempre hemos sido bíblicos, y eso es algo que no podemos dejarlo. Vemos la escritura. Este es un versículo tan simple, tan sencillo,
Dice, luego la fe, pero vamos a poner el pasaje completo. Y ahora vamos a ir al pasaje completo. Para que no nos quedemos ahí en el medio. Vamos a entender ahora a qué nos referimos con ese pasaje. Sobre qué dice la palabra. Vamos a poner entonces ese pasaje. Lo vemos en pantalla nosotros ahora, pero vamos a ir al capítulo completo. Capítulo 10 completo, vamos a ir a los pasajes anteriores. Acá vemos, bueno, lo que está pasando con Rab Shaul, o Pablo, el apóstol Pablo, como lo hemos conocido. Que él dice, ¿no? Dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? O sea, si no fueren enviados, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, ¿sí? ¿Qué está hablando Pablo acá? En general un poco lo que pasa hoy. Muchos hablamos del evangelio, muchos predicamos, pero dejando la escritura totalmente afuera. Se predica humanismo, se predica cosas que son salidas de otras ciencias o de otras filosofías, como dice la palabra en Timoteo, ¿sí? Filosofías huecas que habría en este tiempo, que se alejan de la doctrina sana, que se alejan de la verdad, que no tienen absolutamente nada que ver con la escritura, ¿sí? Eso de tú eres un campeón, tú eres un ganador, ¿sí? Tú lo puedes todo, tú puedes hacerlo todo, y dejan de lado a Dios, a Yahweh, ¿sí? Eso es lo que hoy se predica, eso es lo que hoy se enseña. En la gran mayoría de los casos es lo que hoy se enseña, ¿sí? Entonces tenemos que estar cuidadosos con eso, ¿sí? Tener cuidado con qué estamos aplicando, qué estamos transmitiendo, ¿no? A los que nos escuchan, a los que nos siguen. Pero no que nos siguen a nosotros, sino que siguen lo que el Ruach HaKodesh, lo que el Espíritu del Santo va hablando a través de nosotros. Entonces vemos, dice, más no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, no? Vemos entonces ahí que dice el versículo al que queríamos hablar, ¿no? Luego la fe es por el oír, ¿sí? O sea, la fe viene por el oír. Cuando te predican la palabra, cuando te predican el Evangelio, cuando te predican la Escritura, ¿sí? La Escritura es una sola, recordemos, no tengamos en nuestra mente la idea de que Evangelio, está hablando de Lucas, está hablando de Marcos, ¿sí? Está hablando de Mateo. Sí, claro, está hablando, sí, de Hechos, ¿sí? No. O sea, saquémonos de la cabeza esa idea de que se está hablando, ¿sí? De Juan, de Lucas, de Marcos, de Mateo, no. Es la Escritura, la palabra, ¿sí? El Evangelio habla de salvación. Y la salvación comienza desde el Antiguo Testamento, como lo hemos conocido, desde el Tanaj hasta el pacto renovado, el Brit Hadashah, que es el pacto renovado, ¿sí? Es lo que hemos conocido nosotros como Nuevo Testamento, ¿sí? Eso es el pacto renovado, es un pacto mejorado, es un pacto donde hay misericordia, donde hay gracia. Y cuando decimos gracia no significa hago lo que quiero, ¿sí? Que total Yeshua me perdona, total yo soy salvo porque hice la oración del pecado. No se trata de eso. Recordemos que haya gracia sobre nuestra vida significa que el pacto primero, ¿sí? Al ser renovado, las condiciones son menores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre, tanto Yeshua HaMashiach, tanto nuestro Salvador como Dios mismo, Yahweh, sabe que somos pecadores, que sabe que podemos perder fácilmente la salvación. Si fuese que debemos ser salvos como lo fueron los profetas menores, los profetas mayores, como lo fue Enoch, como lo fue Moisés, como fue Noé, como fue Lot. Yo creo que todos estamos perdidos, absolutamente todos estamos perdidos si fuera por eso, ¿sí? Y muchas veces nos aferramos, sí, pero Dios ve el corazón, Dios ve mi corazón, Dios sabe que soy un pecador y Dios ve mi corazón. Sí, pero se refería al corazón de David. Sí, nosotros tenemos el corazón de David realmente. Dios estaba hablando de David. No saquemos de contexto ese versículo, porque Dios hablaba específicamente del corazón de David. Y les puedo asegurar que no todos, o más bien casi nadie, de lo que hoy estamos viviendo en este mundo y atravesando todo lo que estamos viviendo, todas las pruebas y todos los juicios, ¿sí?, que estamos pasando. El juicio, recordemos que el juicio comienza por la casa de Yahweh, comienza primero, vamos a decirlo de esta manera para que se entienda, comienza por la iglesia. El juicio comienza por la iglesia. Por eso la palabra dice,
atad la cizaña, ¿sí? En manojos, ¿sí? La cizaña se ata en manojos, se deja a un lado. ¿Para qué? Para que sea quemada después. Y el trigo va al granero. El trigo es separado, el trigo es puesto a salvo. La cizaña ya está puesta para el fuego. ¿Por qué el fuego? ¿Por qué la cizaña se va a quemar? Porque así está ya dictaminado, ya establecido el juicio que Yahweh, ¿sí? Que Dios tiene para el mundo. El juicio será por fuego, azufre, granizo, piedras de fuego que caen del cielo, montañas. Apocalipsis no puede ser más claro. Todos los juicios se refieren a objetos que caen del cielo. Todos los juicios se refieren, ¿sí? A esto que vemos en pantalla, ¿sí? Cuerpos celestes que van llegando, ¿sí? Asteroides, erupciones de volcanes como vemos acá. También aquí abajo, lo vemos de este lado, ¿sí? Aquí, mi dedo, ahí. Vemos aquí, lo vemos aquí, lo vemos aquí. Vemos al mundo, ¿sí? La creación misma es objeto y es utilizada para castigar al ser humano rebelde, al ser humano que ya se constituyó un Dios, al ser humano que hoy, como está pasando con la nación china, que están jugando a ser Dios, ¿sí? La nación china que ya creó un sol, ya crearon su propio sol y están haciendo su propia luna también, ¿sí? Entonces, ¿por qué hace esto una nación? Una nación tan poderosa que bíblicamente tiene una resonancia y una importancia muy grande, ¿no? Como la Biblia nos habla, sobre todo en Apocalipsis, haciendo mención otra vez. El dragón rojo, el gran dragón rojo. ¿Sí? Sabemos que China siempre se ha identificado con un dragón con color rojo, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con esa cultura, ¿no? Con esas prácticas. Entonces los juicios ya han sido establecidos. Por eso, cuando fue el diluvio, lo hemos mencionado en varias ocasiones, ¿qué significaba o qué significó el arco iris en el cielo? Después de que las aguas bajaron, después de que todo, entre comillas, volvió a la normalidad después del diluvio. ¿Qué significó el arco iris? El pacto que Yahweh, que Dios estableció con los hombres, con la creación, de que no volvería a castigar la tierra con agua. Con agua, ¿sí? Ojo. Porque últimamente, por culpa de falsos maestros, por culpa de pastores que buscan vanagloria, que buscan sacar provecho de esas personas que tanta necesidad, tanta hambre y sed tienen de la palabra y tanta búsqueda de encontrarse con la verdad, ¿sí? Que buscan un consuelo, ¿sí? Un consuelo en la palabra y buscan tener esa relación con nuestro Salvador, con Yeshua HaMashiach, ¿sí? Para poder llegar a través de él al Padre, ¿sí? Recordemos que él es el único mediador. No hay otro medio, no hay estatua, no hay virgen, no hay santo, ni nada que llegue al Padre, sino Yeshua HaMashiach, el Salvador del mundo. ¿Sí? Quien fue el sacrificio perfecto, el único y suficiente sacrificio para que nosotros podamos llegar a tener esa misericordia que nos hace salvos, ¿sí? Recordemos, acá, ¿sí? Estamos hablando hablamos el origen de todo, hablamos nuestras raíces hebreas, hablamos nuestra identidad como casa de Israel, pero jamás hemos negado que Yeshua HaMashiach, el Salvador del mundo, sea el medio de salvación. Jamás hemos negado que la salvación es por gracia. Pero sí, tampoco jamás hemos negado que la gracia no significa hago lo que quiero, que total todo me es permitido, ¿sí? Que la salvación es por una oración sincera y del corazón. Si así fuese, hermano, cualquier religión nos haría salvos. Porque cualquier persona que practica otra religión, sea el budismo, el hinduismo, lo que sea que hagan, lo hacen de corazón, son sinceros en su práctica, ¿sí? En su liturgia. Ellos son sinceros, no están siendo hipócritas. Entonces, si se trata del corazón, entonces cualquier camino nos lleva a la salvación, ¿sí? O sea, podemos practicar lo que sea, cualquier tipo de creencia, igual vamos a ser salvos, si el corazón nos salva. No, mi hermano, el corazón es lo más engañoso, que ¿quién lo podrá conocer? ¿Quién podrá conocer los secretos del corazón? ¿Quién escudriña el corazón? Sabemos que Yahweh es quien lo escudriña, ¿sí? Por eso
es lo más engañoso el corazón, como dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón, y vamos a ponerlo en pantalla, vamos a volver, ¿sí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Bueno, esta versión dice Jehová, ¿no? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón es engañoso, el corazón es perverso, el corazón maquina, ¿sí? Las emociones, los sentimientos. Hoy eso es lo que pasa en la mayoría de las congregaciones que predican o fueron enseñados por un evangelio emocional, por un evangelio que tiene que ver, yo lo que voy a decir le va a molestar a muchos, pero es la verdad, hermano, ¿sí? No podemos mentirnos. Acá no estamos para ser falsos delante de Dios. Lamentablemente muchos juegan con Dios, ¿sí? Están siendo falsos. Y la verdad que hoy lo que está pasando es que en las congregaciones, ¿por qué creen que las congregaciones hacen encuentro, reencuentro? Todos ese tipo de reuniones, esos encuentros que se hacen en lugares aislados, en lugares generalmente recreativos, donde hay verde, naturaleza, donde hay campo, donde hay bosque o lugares, ¿sí? Al aire libre. El encuentro se trata de una cuestión emocional, ¿sí? El encuentro tiene que ver, eso es lo que hace el encuentro, ¿sí? Se manipula a las personas a través de sus emociones, a través de sus vivencias, a través de sus sentimientos, ¿sí? Y lo está diciendo alguien que asistió a uno de esos lugares, que fue a dos, ¿sí? A un encuentro y un reencuentro. Y se juega con las emociones de las personas, ¿sí? Lamentablemente es así, porque las personas que manejan y que están al cargo de esos encuentros y reencuentros reciben información específica y puntual y personal de cada uno de los que están ahí, y se les menciona eso en un momento determinado, ¿sí? Obviamente ambientado con música y todo un ambiente que ayuda a que eso suceda. Y cuando llega un momento justo de quebranto, un momento justo en que la cuestión emocional está al máximo, empieza ahí a plantearse a esa persona, o se le dice a esa persona eso que vivió, ¿sí? Que obviamente que alguien se lo escribió y se lo dio, alguien de la familia de esa persona, de cada uno de los que están ahí, ¿sí? Alguien que tuvo una pérdida de su madre, de su padre, de un hermano, ¿sí? Alguien que ha sufrido una violación, que ha sufrido abuso, que ha estado en una adicción. Se le menciona y se le habla justo en el momento preciso a esa persona, cuando está quebrantada, cuando está a punto de quebrantarse, y se le dice eso para que rompa en llanto, y se le hace creer que ahí hubo una liberación, que ahí no. Lo único que pasó ahí es que esa persona recordó lo que sufrió, ¿sí? No hay una convicción ahí, porque no hay transformación, hermano. Yo lo que estoy diciendo es fuerte, yo lo sé, pero es la verdad. Los que han ido asistido a encuentros y todas esas cosas saben que lo que estoy diciendo es cierto, porque el plan, eso viene del G12, ¿sí? Eso viene del grupo, ¿sí? El G12, que se trata de tener mega iglesias, de que la iglesia crezca, no importa qué precio, no importa qué costo, y tampoco importa si aprenden la verdad, la doctrina verdadera, la única y verdadera palabra que es la escritura, o si aprenden cuentos de hadas, o si aprenden ciencia ficción, da igual, no importa. En el G12, en ese grupo que conforman la iglesia del fin, que conforman la iglesia de la Odisea, como Yeshua HaMashiach lo dice, ¿sí? En Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 3, nosotros vamos a ver que hay una iglesia, que es la iglesia del final, la congregación del final, la Cajal, y lo vemos en pantalla. Dice: y escribe al ángel al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Yahweh, ¿sí? Como dice Juan 1:1, ¿sí? En el principio la palabra era con Dios, eso lo conocemos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro, frío o caliente. Mas porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré, te expulsaré, ¿sí? Porque ahí, ¿qué pasa? Hay una doble moral. Estamos con el mundo, estamos con la... ¿sí? Vamos a los boliches, vamos a los clubes, vamos de fiesta, ¿sí? Hacemos cualquier cosa, ¿sí?
nos adaptamos al resto, ¿sí? A los que nos hacen mal, a los que buscan faltarnos el respeto, ¿sí? Reírse de nosotros, nos adaptamos a ellos, nos comportamos de la misma manera, ¿sí? Buscamos agradar al mundo, caerle bien a ese que nos falta el respeto, a ese que juega con nosotros, que se quiere burlar, que se quiere reír de vos. Buscamos caerle bien, ¿sí? Formamos parte de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando somos tibios, ahí es cuando uno es tibio. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Era una iglesia que se caracterizaba por vender telas negras, brillantes, una tela muy cara, ¿sí? Y era una ciudad rica, la Odisea. Nosotros hicimos mensajes sobre las 7 iglesias, cuáles eran las características de cada una, y por qué Yeshua HaMashiach, por qué el Señor le habla de esa forma a cada una de esas iglesias. Vemos acá que dice, porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Claro, nosotros vemos, sabemos de qué está hablando Yeshua HaMashiach aquí. ¿Por qué? Porque él está hablando a los templos, a las iglesias esas que son mega iglesias, son gigantes, ¿sí? Son iglesias tremendas que vemos las luces, el sonido, los músicos. Ahí hay músicos profesionales, ¿sí? Que muchas veces, lejos de ser adoradores, lejos de ser personas que lo hacen de corazón, que adoran en espíritu y en verdad, sino que son músicos que buscan la perfección porque ellos son artistas, ellos se quieren destacar, ellos quieren que los vean, que los aplaudan, que los reconozcan, que le digan bravo, y los gritos y los silbidos y todas esas cosas se ven en la iglesia de la Odisea. Entonces dice, ¿y no conoces tú? Sí, dice que no tiene necesidad de ninguna cosa y no sabes que tú eres un... Sí, bueno, esto es como vuelvo a repetir, vamos a leerlo igual en la versión Sefer Dabar, en la versión que corresponde. ¿Sí? Vamos al versículo 17 directamente, 3:17, que dice, te mantienes diciendo yo soy rico, me he enriquecido, no necesito nada. No sabes que eres un desgraciado, das lástima, pobre, ciego y desnudo. Eso dice la Sefer Dabar. ¿Sí? Eso es lo que le dice Yeshua a todas esas personas que son parte de esa iglesia, la Odisea. Sobre todo a los que están enfrente, a los líderes, a los que se ocupan de, entre comillas, traer salvación a esas personas, pero lo único que están haciendo es llevarlos más al infierno. Se lo hacen más merecedores del infierno que ellos mismos. ¿Por qué? Porque le ponen cargas pesadas, ¿sí? Si no servís, no perdés tu salvación. Si no servís, no sos miembro de la iglesia. Si no das tu diezmo firmemente y a tiempo y todos los meses, no sos miembro de la iglesia. No tenés la cobertura de esta iglesia. Si no estás viniendo a los discipulados, a las reuniones, estás en maldición. Eso es lo que decía Yeshua en la palabra. Dice, mueven cielo y tierra para hacer un prosélito, para tener un seguidor más. Cuando lo encuentran, dice que lo hacen 2 veces más merecedores del infierno que ellos mismos. Porque los pierden. Les ponen cargas demasiado pesadas que ni ellos mismos cumplen. Ni ellos mismos cumplen. Los líderes, los que están al frente, ¿sí? Que ellos no cumplen con lo que le imponen a sus discípulos, a esas personas que están al mando, ¿sí? Al mando, o que le dan autoridad a otras personas para que hagan, ¿sí? Cargas o tareas que ni ellos mismos hicieron en su momento ni las hacen tampoco. Y lo dice alguien que tiene conocimiento de causa, no que está hablando por hablar. Yo sé lo que estoy diciendo porque lo he visto, lo he vivido, ¿sí? Acá estamos para hablar la verdad. Y acá yo no estoy mencionando ninguna congregación específica, no estoy dando nombre de nadie. Estamos hablando de la palabra, para que quede claro, ¿sí? El que se siente incómodo, se siente molesto por lo que estoy diciendo, hable con el Creador, hable con Dios, porque Él es el que puso estas palabras. Él es el que escribió y que fue quien habló a través de Yeshua HaMashiach para escribir estas palabras que están en Revelaciones, en Apocalipsis, ¿sí? Si se molesta, moléstese se está molestando en realidad con Yeshua, con nuestro Salvador, y con el Padre, con Dios, con Yahweh, no conmigo. Mucha gente se ha molestado conmigo por hablar la Biblia. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Estás exagerado? ¿Qué extremista? ¿Qué legalista? Por hablar la Biblia. Miren qué bonito. Por eso yo mencionaba, la fe viene por el oír, ¿sí? Cuando tenemos fe es porque nosotros creemos, ¿sí? Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, estamos seguros de que va a venir a eso, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Nosotros no vemos el milagro, no vemos
eso ya realizado. Pero estamos convencidos de que es así. No es que estamos ahí, yo no sé si será verdad, si no lo veo no lo creo. No, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así nos dice la palabra, ¿sí? Ese pasaje lo conoce, pero todo el mundo, ¿sí? No hay iglesia hoy en día cristiana evangélica que no conozca ese pasaje, ¿sí? Entonces, nosotros lo conocemos en Hebreos 11, ¿sí? Famosísimo pasaje, el de lo que más se habla en la iglesia, lo que más se predica, ¿sí? De las que son este tipo, los mensajes que más se suelen escuchar en la iglesia. Acá lo vemos en la Reina Valera antigua, sí, son las versiones que tengo disponibles, la verdad, por ahora, por lo menos en este software. Dice después la fe, bueno, vamos a decir la certeza, no quiero leerlo así como dice, porque la verdad que no. Es la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven, ¿sí? La convicción, algo que es una seguridad, ¿sí? Entonces, ¿por qué la fe dice que es por el oír la palabra de Dios, ¿no? Dice la palabra, dice así la escritura. Porque nosotros no podemos tener fe si no escuchamos primero la palabra. Yeshua, ¿qué hacía? Primero daba la palabra, ¿sí? Primero él predicaba. Cuando él predicaba, cuando él hablaba la palabra, ellos escuchaban esa palabra y a través de esa palabra tenían fe, creían a través de esa palabra. Y eso los hacía estar cada vez más convencidos de que lo que Yeshua hablaba, que él es la palabra viva, él es la palabra viviente. Ellos tenían total seguridad de que lo que Yeshua decía era verdad, era así. Por eso es que Yeshua primero predicaba, primero enseñaba, luego oraba. Y siempre en Shabbat, siempre fue en Shabbat. Por algo siempre fue en Shabbat. Porque Shabbat es el día donde se lee la porción de la Torá, donde se leen las parashá, se predican las enseñanzas. Él hablaba en parábolas, ¿sí? Sabemos que es muy clara la Biblia en eso. Pero él primero tenía que dar la palabra para que luego pueda haber milagros. Por eso la fe, o sea, creer, tener fe, viene por el oír. Pero no el oír cualquier cosa. No el oír a alguien que te está diciendo eres un campeón, decreta, declara, pacta, establece. No, esa basura no. Vamos a hacer las cosas como son. Eso es basura. La palabra, el oír la palabra. El oír la palabra de Dios, el oír la palabra de Yahweh. Ellos oían la palabra de Dios, oían la doctrina, oían la verdad, la sana doctrina, que es lo que está escrito, ¿sí? No un libro escrito por un pastor que tiene mensajes, ¿sí? 365 mensajes para todo el año, ¿sí? Y hoy es 16 de enero, toca, vamos a buscar qué dice el día 16 de enero. Dice que tengo que hablar de los diezmos, de pactar. Tengo que hablar de la frialdad de la iglesia. Tengo que hablar de el ayuno congregacional. No. Dejemos eso de lado, hermano. Dejemos eso de lado, ¿sí? El que quiera agradar a su pastor, que lo haga directamente, ¿sí? No se molesten en ir a estar ahí haciendo presencia y fingiendo que si quiere agradar a su pastor, directamente hable con él, mándale un mensaje, invítelo a comer, pero no se engañe ni trate de engañar a Dios porque está fingiendo, ¿sí? Es triste ver cómo tantas personas que tienen tantos años de ministerio, de ir a la iglesia, no tienen un conocimiento ni siquiera de un 10% de la escritura. No entienden absolutamente nada qué significa, por qué hablaba en parábola Yeshua, qué significan las 7 fiestas solemnes, qué relación tienen las fiestas de Dios, no de los judíos, de Dios, la fiesta de Yahweh, que está en el Levítico 23, qué relación tiene eso con los cumplimientos proféticos. ¿Sí? ¿En qué tiempo estamos? Muchos no tienen la menor idea en qué tiempo estamos. Por eso Yeshua decía, ven el cielo, ven las nubes, ven el exterior, miran hacia arriba y saben cuándo va a llover, si va a hacer frío, si va a hacer calor, si va a nevar, si va a haber granizo. Pero no saben dónde están, en qué tiempo están parados. Si el Hijo del Hombre, si él mismo y Yeshua está a las puertas o no. Vemos los tsunamis, ahora hubo una erupción volcánica en el Pacífico, en el Océano Pacífico, lo que puso en alerta, en alarma a 6, 7 países, estamos, o sea, por sobre todas las cosas, Chile, Perú, el tsunami llegó, ¿sí? Entró el agua del mar, entró a las ciudades, en Chile hay alerta, hay cosas que están pasando, mano, están pasando cosas, erupciones de volcanes todos estos tiempos, lo que estamos viviendo, la enfermedad mundial.
las rumores de guerras, los colapsos económicos que todavía no han llegado, pero que van a llegar, ¿sí? Lo que está pasando ahora, ¿no? Acá en el que se pone en el brazo, que es un preludio, que es una prueba, simplemente es una prueba. A ver cómo reacciona la población cuando llegue el momento de imponer lo que va a ser necesario para que la gente pueda comprar y vender, como dice la palabra, Apocalipsis 13:17. Entonces, son muchas las cosas que están pasando en el mundo. Estoy tratando de ir lo más fluido posible porque hay mucho para hablar. Vemos lo que dice acá la Sefer Dabar, dice que impedía comprar o vender a todo el que no tuviese la marca, esto es el nombre de la bestia o el número de su nombre. A ver, cuando hablamos de bestia, nombre de la bestia, número, su nombre, se trata del sistema. En este tiempo se está mostrando la gente que cree realmente en Yahweh, ¿sí? A ver, convengamos, hay muchos que se han arrepentido, ¿sí? Que han pasado por situaciones en que quizás han sido engañados, pero rápidamente el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, lo ha puesto en su lugar, lo ha hecho entender que hay una lucha en este momento entre las fuerzas del bien y del mal, ¿sí? Que la justicia de Yahweh siempre va a triunfar, ¿no? Obviamente que siempre va a estar del lado de su pueblo, siempre Yahweh va a guardar a su pueblo, como lo hizo con Lot, como lo hizo con Noé, como lo hizo así con cada uno, con Enoc, así como lo hizo con Moisés, con Aarón, ¿sí? Que los guardó de cierta manera, más allá de que el pueblo haya pecado. Ellos fueron guardados, hicieron la diferencia. Y este pueblo que hay hoy, este remanente que hay hoy guardado y preparado y que le cree de verdad a Yahweh, no va a ser la excepción. Así que, como veníamos diciendo, hoy nosotros para poder creer, ¿sí? En la palabra tenemos que oírla primero, ¿sí? La fe viene por el oír la palabra, lo que vemos aquí, ¿sí? Vemos esto es palabra, ¿sí? Ezequiel 37:22, eso que vemos acá es palabra, esto es palabra. Ellos oían la palabra, esto oían la palabra. Sí, el oír viene, la fe viene por el oír, y el oír, o sea, para poder oír, viene por la palabra. Por eso vemos hoy tanta gente distraída. Vemos años y años hemos visto nosotros, y yo me incluyo de eso. Yo fui parte de eso también. Yo, por sobre todo, verdadero delante del Eterno. Yo fui parte de eso, ¿sí? De ir a un templo, a una congregación, a calentar un banco, a estar ahí, a hacer presencia, a decir acá estoy. Como muchos hacen hoy, ¿no? Para limpiar su culpa, para cumplir religiosamente con una liturgia, con una reunión. Y aplaudir y gritar y hacer todo un show para después salir y estar orando en contra de ministros, en contra de líderes. Que lo he escuchado yo también a eso, ¿eh? He escuchado personas, obviamente por respeto no voy a dar nombres, pero he estado en lugares donde estaba en el mismo lugar que la persona que estaba orando en contra de ese mentor, en contra de ese líder. Pero lo que conocemos como brujería cristiana, eso se llama brujería cristiana. Orar en contra de un hermano, por más que se le esté orando a Dios, eso es brujería. Cualquier persona que hace oración contraria contra otro hermano, contra un hijo de Yahweh, contra un hijo de Dios, es brujería. No importa al que se quiera ofender, que se ofenda. Eso es brujería. ¿Sí? ¿Y hay brujería cristiana? Sí. Y se va a seguir habiendo. Porque eso es lo que pasa. Esa es la competencia. Eso es lo que pasa hoy en la iglesia. Lamentablemente. ¿Sí? No, yo tengo 10 años en la iglesia y no puede ser que todavía no sea líder. Que todavía no sea un anciano. Que no sea anciano, que no sea mentor. ¿Cómo puede ser? Pensé que me iban a nombrar pastor. Entonces, como no me nombraron pastor, empiezo a hacer oraciones contrarias contra ese que no me nombró a mí, sino que nombró al otro hermano. Brujería cristiana, la hay. Y mucha. Es tremendo. Eso, nadie habla de eso. Claro que no se habla de eso. Esto es como las noticias. Las noticias salen solo lo que le conviene a los medios de información. Lo van a mostrar todo, ¿sí? Como por ejemplo que la OMS, la Organización Mundial de lo que usted ya sabe, que proporciona lo que va acá en el brazo, está respaldando a los empleados, a las personas que están siendo presionadas para que se sometan a esa inoculación, ¿sí? Y lo que dijo esta Organización Mundial de lo que usted ya sabe es que ninguna persona puede ser obligada a acceder
a ese fármaco, a ese líquido, ¿sí? No puede estar obligada de ninguna manera. Y tampoco se le puede negar que se presente a su trabajo, ¿sí? Entonces vemos ahí la victoria de Yahweh, la victoria de los ángeles, arcángeles, contra esos principados, contra esas potestades, contra esas huestes espirituales de maldad. Hablemos con fundamento, ¿no? Hablemos con palabra. Y eso es lo que le falta aplicar hoy al pueblo, ¿sí? Así que bueno, hermanos, quería hacer este mensaje en parte, bueno, es hablar hoy un poco, primero es actualizar un poco sobre todo lo que está pasando. Segundo, que nosotros podamos mantenernos en un mundo que va cada vez en más maldad. El aumento de la maldad es tremendo, tremendo. Si hay algo que yo, bueno, igual vamos a hablar un poquito de... Vamos a dejar para otro día, vamos a dejar para otro mensaje lo que hoy iba a hablar, porque si el Ruach HaKodesh y el Espíritu Santo me llevó a hablar de esto, por algo es. Yo no quiero guiarme por mi propia opinión, por mi propio criterio, por lo que a mí me parece. Nunca lo he hecho así, muchas veces me ha pasado de decir, bueno, voy a hablar de este mensaje, pero si el Padre decide que se hable de otra cosa, así se hace, ¿sí? Nosotros vemos, como dice la palabra en Mateo 24:12, la Sefer Dabar estamos hablando, y por causa de haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torá, o sea, de las instrucciones, la falta de cumplimiento de lo que Yahweh nos ha dejado a nosotros para ser buenos hijos, para ser merecedores de las bendiciones, para ser merecedores de todas esas promesas que hay de bendición para nuestras vidas, siempre y cuando seamos obedientes. Siempre y cuando seamos obedientes. Entiéndase eso, hermano. Por eso muchos oran y no tienen respuesta. Por eso muchos oran y dicen, ¿por qué me pasa esta desgracia? ¿Por qué me pasa una cosa mala detrás de la otra? Pero si yo voy a la iglesia, si yo voy todos los domingos, todos los miércoles, todos los días de reunión, voy a los discipulados, voy a las reuniones de oración a la madrugada, hago los cursos de profeta, ¿sí? Hago los seminarios proféticos, y ¿cómo puede ser que me va mal? ¿Cómo puede ser que no tengo trabajo? Obediencia, hermano, obediencia. No se trata de que haga cuánto curso, cuánto discipulado se le aparezca. No se trata de eso. Eso es la ley de los hombres. Eso son las leyes, las ordenanzas de los hombres. Eso es lo que Yeshua vino a abolir. Esa ley, no la instrucción, ¿sí? No la Torá. Porque la Iglesia Católica lo que ha hecho es establecer o generar a través de la iglesia que ellos mismos fundaron, que es la iglesia protestante, ¿sí? Cristiana, a través de Martín Lutero. Lo que ellos hicieron con las traducciones fue cambiar la palabra Torá o instrucciones por ley. Por eso la gente tiene tanto rechazo al Antiguo Testamento o a todo lo que tiene que ver con judío, todo lo que huela a judío. La iglesia cristiana hoy lo condena. ¿Por qué? Porque se agarran de que, no, pero los judíos mataron a Jesús. Sí, hermano, pero eso fue parte del plan. ¿O ustedes creen que Yeshua no sabía que iba a morir? Iba a ser entregado por parte de su propio pueblo, que su propia tribu, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, sino que lo entregaron, sino que lo condenaron. Eso fue parte del plan, hermano. Si no, tú no podrías ser salvo de ninguna manera. Y Yeshua no hubiese sido entregado por su misma gente. No podemos hablar de salvación. Y otra cosa importante, si te sigues considerando gentil, no eres salvo. Porque un gentil no es salvo. Gentil o goyín es alguien que está fuera del pacto. Entonces entienda, hermano cristiano, hermano evangélico, que usted es de la casa de Israel, es un israelita injertado, ¿sí? ¿A través de qué? De Efraín, ¿sí? Israel, como vemos aquí al lado, Israel es la raíz. No creas que la raíz, o que más bien no creas que las ramas van a sustentar a la raíz, sino al revés, la raíz sustenta a las ramas. Pero yo creo que muchos no entienden todavía ese pasaje, no entienden esa parte de la escritura, ese libro de Romanos. Hay mucha confusión, parece. Yo entiendo, Pablo era una persona a veces difícil de entender, sobre todo en los libros de Colosenses, de Gálatas, que se han enseñado exactamente al revés, porque de eso se trata. De eso se trata la teología del reemplazo, ¿no? Que nos enseña que la iglesia tomó el lugar de Israel, que Israel ya quedó afuera, que no merece nada, que fue puesto para condenación y maldición, y que la iglesia está en el lugar de Israel ahora y que merece todas las bendiciones y la salvación. No. Israel nunca va a ser cambiada.
Israel sigue siendo la niña de los ojos de Yahweh, de Dios. Pero bueno, como no leemos la Biblia, entonces pasan esas cosas. Tenemos que estudiar y asegurarnos de que lo que estamos escuchando coincida con la palabra. Porque muchos escuchan prédicas, pero no comprueban nada. Por eso en este canal siempre nos hemos encargado de decirles, comprueben todo con la escritura. Nosotros hablamos escritura, no hablamos otra cosa. ¿Sí? Revisen, vayan ustedes con sus Biblias y digan, a ver, como hacían los hermanos de Berea. Cuando Pablo y Silas iban a predicar, los hermanos de la ciudad de Berea, ellos comprobaban todo con los pergaminos, con el Tanaj, a ver si es lo que ellos estaban predicando era cierto o no. ¿Por qué no creían en ellos? Ellos no, de hecho no tienen por qué creer en ellos. Esa ciudad o cualquier ciudad hoy en día no tiene por qué creer inmediatamente en el que está predicando. Usted no tiene por qué creer inmediatamente en lo que yo digo. Usted tiene que confirmarlo con la escritura. Tiene que leer la palabra, decir, lo que está diciendo es cierto, lo que está diciendo es bíblico, lo que está diciendo tiene fundamento, tiene una raíz. De eso se trata. No de decir amén a todo lo que el pastor dice ni a lo que yo digo, sino a lo que está escrito. Porque estas palabras, que siempre han sido las palabras de Yeshua, siempre, desde el principio hasta el fin. Por eso Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. A través de Él, ¿sí? Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y a través de Él. Sin Él nada sería hecho, nada sería lo que hoy es. Eso lo dice clarísimo la escritura cuando empieza. Hermano, es simple. Yeshua siempre estuvo. Que nosotros empecemos a leer de Él en el Nuevo Testamento, como lo hemos conocido, que es el pacto renovado, no significa que Yeshua antes no haya estado. Porque Él, lo que hacía Yeshua, siempre lo hemos dicho, Él enseñaba o predicaba en base a los profetas mayores, profetas menores. Él nunca predicó a Mateo. Pero parece que hoy la iglesia hoy cree que sí, que Yeshua hablaba a Mateo, hablaba a Lucas, Marcos. No, mi hermano, no. No tenían nada, que prácticamente nada de conocimiento. Recién el primer evangelio se escribió recién 400 años después de la muerte de Yeshua. De la muerte y resurrección de Yeshua. Así que bueno, vamos a dejar este mensaje aquí. Hay muchísimo que podemos hablar, como siempre. Pero vamos a dejarlo ahí. Yo solamente quería decir, ¿no? Como dice, por causa de haberse multiplicado la falta de cumplimiento de Torá, o sea, el amor de muchos desaparecerá. Pero ¿qué pasa? El texto en arameo dice, esto es lo que aclara la Sefer Dabar, dice que por la abundancia de la iniquidad, dice, el amor de muchos se enfriará, dice, ¿no? Pero ¿el amor de quién? ¿A quién se refiere Yeshua acá? Sí, porque esto lo estaba diciendo Yeshua, sentado a los pies, ¿sí? Sentado ahí en los pies del Monte de los Olivos. Estaban los templos, estaban... el amor del mismo pueblo, de las mismas personas que componen hoy, vamos a decirlo clara y sencillamente, los mismos que componen la iglesia hoy, el mismo pueblo de Yahweh, el mismo pueblo de Dios, ¿sí? Personas que estaban, y hay que ser sincero por sobre todas las cosas. Yo estoy pasando por muchas etapas, estoy pasando por un montón de situaciones. Sobre todo el que predica es el que más carga tiene, el que predica es el que más dificultades va a tener, ¿sí? Si usted, hermano, es un seguidor de Yeshua, cree en Dios, sigue al Señor, sigue a Jesús, vamos a decirlo simple, claras palabras, y no le pasa nada, no tiene ningún problema, todo le va perfecto, fíjese porque algo está pasando, ¿sí? Está agradando, definitivamente está agradando al diablo porque algo está pasando ahí. La palabra se tiene que cumplir en la vida de cada uno. Dice que muchos tropezarán, se entregarán a su prójimo, aborrecerán al otro, al prójimo. Dice que serán entregados, dice adversidad, los matarán, serán aborrecidos, la gente los odiará, dice Mateo 24. Entonces, si no tiene ningún problema usted y todo le va perfecto, fíjese a quién está adorando, porque definitivamente está haciendo una doble vida, hermano. Las pruebas van a estar siempre. Estamos hablando de alguien que hipotéticamente nos dice que no tiene ningún problema, que no tiene ninguna prueba, que todo es perfecto, que todo es color de rosa, que la vida es excelente, ¿no? Que no nada le pasa, es excelente, la verdad que dice que no sabe qué hacer para que le vaya mal, dice que trata de dice que se lastima para sufrir un poco porque le va tan bien que no tiene ningún problema. Es un decir, estamos hablando de un ejemplo.
Fíjese a quién está agradando. Eso se lo tengo que decir. Fíjese a quién está agradando, hermano. Fíjese. Este es el mensaje. Espero que haya sido útil, que haya sido de bendición, que haya sido de mejora para su vida. Hablamos fuerte nosotros, ¿sí? Hablamos palabra, hablamos tajante, hablamos directo, sin tapujos, sin pero, sin acá no estamos para cuidar corazones, de no herir susceptibilidad, de no herir, ¿sí? lo que va a pensar fulano, mengano, el que me ve, que me conoce, no me conoce. Acá hablamos la palabra, ¿sí? Independientemente de quién lo esté viendo, si me conoce o no me conoce, ¿sí? Eso no importa. Acá estamos hablando de la palabra, ¿sí? No importa, yo no importo en todo esto, no importa en lo más mínimo. Lo que importa es el mensaje. Eso es la base, esa es la fuente, eso es el fundamento, es lo que más tenemos que resaltar. Porque eso decimos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Yahweh, por la palabra de nuestro Elohim, del Dios de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Así que bueno, Yahweh les bendiga, espero que haya sido un mensaje de bendición para sus vidas, y hasta el próximo mensaje, ¿sí? Shalom, bendecida semana para todos, Yahweh Top, ¿sí? Y nos vemos en un próximo mensaje. Bye bye.